Vamos a tratar de dejar un concepto, el cual espero quede muy claro. Es una cosa práctica, no hay necesidad de modificar gran cosa, simplemente es tratar de empezar. Claro, sin conflicto de interés para el tema, sí grandes zonas de influencia para considerar sobre esta situación. En el mundo, primeramente debemos de valorar quién es candidato. ¿Todos los pacientes o cuál es el concepto que debemos determinar? El desarrollo de la charla es hablar un poco de la definición, principios y objetivos que hay en cirugía. Es nuevo, beneficios y algunas conclusiones si nos podemos atrever a concluir. Primeramente platicábamos en pasillo qué es la cirugía mayor ambulatoria o sin ingreso. Esto lo más importante es definir, porque la verdad es que muchas veces creemos que es la cirugía fácil, la cirugía que nadie quiere hacer, la basura, pero decía una vez un amigo, y creo una frase muy práctica, el dinero está en la basura. Es la práctica de procedimientos quirúrgicos, terapéuticos y o diagnósticos en pacientes que el mismo día de la intervención quirúrgica vienen de su domicilio y vuelven a él después de un periodo de observación y control. Entonces, no todo es cirugía, es terapéutica, diagnóstica y terapéutica. La cirugía ambulatoria mayor o CMA es práctica de procedimientos quirúrgicos, terapéuticos y o diagnósticos de complejidad media. Por lo tanto, no es la cirugía menor, no es la cirugía de consultorio. Bajo cualquier tipo de anestesia, que vienen y van el mismo día a su casa. Por lo tanto, su periodo de observación y control es 12 horas y están en la clasificación tipo 2 de Davis. Es aquella que nos brinda iguales o mejores resultados que la hospitalización tradicional, está en una cama no sensable, no pasa la noche en el hospital. Estas son condiciones sine qua non en base al concepto. Definiciones o sinónimos: cirugía de día, cirugía sin ingreso, es condición necesaria y excluyente que el paciente no pase la noche en el hospital o en la institución después de un procedimiento quirúrgico. Pero cuando vienen las reglas, las leyes, los conceptos, las normas, hablando de lo legal, hay todavía algunas que hablan hasta 24 horas. Afortunadamente en México ya la última modificación ya habla de CMA 12 horas, pero la norma previa hablaba de 24. En el mundo la cirugía mayor ambulatoria es hasta 12 horas de observación y control. Estos son algunos de los conceptos que hay que incluir. Procedimientos terapéuticos de tipo 2 de clasificación de Davis, es una cirugía programada, aunque también puede hacerse la cirugía de urgencia. Mínimo riesgo de hemorragia, una duración no mayor de 90 minutos, aunque puede ser mayor en algunos casos. No requerir inmovilización prolongada, dolor posoperatorio controlable por fármacos de atención primaria, evitar drenajes dentro de lo posible. Algunas contraindicaciones, la mayoría son más anestésicas: hipertermia maligna, efectos neurovasculares, coagulopatías, trastornos psiquiátricos, alcoholismo, drogadicción, obesidad mórbida, malformación de vía aérea y la más importante que se nos olvida, que el paciente no quiera que sea ambulatorio. No es porque nosotros queramos, es porque el paciente lo acepta. Entonces, donde inicia la cirugía mayor ambulatoria es en el consultorio. Existen 4 conceptos para valorar dónde se hace la cirugía ambulatoria. Es una unidad integrada y controlada por el hospital, autónoma y controlada por el hospital, satélite adjunta a un hospital y la independiente y autónoma. En cirugía general se puede hacer hernias, abierto laparoscópica, colecistectomía laparoscópica, cirugía antirreflujo, cirugía proctológica, ginecomastia, tumores de mama, tiroides, paratiroides, ganglios, alguna cirugía de cuellos, entre muchos más procedimientos, vasculares, etcétera, etcétera. Endoscopía diagnóstica y terapéutica, que se nos olvida que también es de los cirujanos y también lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Aprender a la toma de decisiones. Los criterios de hospitalización pueden ser en base a incidentes transoperatorios, sangrado para vigilancia, que el paciente no debe de quedar con sangrado, contaminación o impregnación de antibiótico, monitorización de alguna enfermedad asociada. La cirugía puede quedar bien, pero el paciente es cardiópata, es diabético y eso contraindica la cirugía ambulatoria.
el control del dolor, el cuidado del drenaje. Hay clínicas donde por dejar un drenaje lo dejan hospitalizado. La verdad es que hay que valorar y conocer la historia, porque el que la conoce está condenado a repetirla. Esto no es nuevo. La cirugía ambulatoria tiene muchos años en el mundo, pero en Latinoamérica, desafortunada o afortunadamente, según lo queramos conceptualizar, es poco utilizada. Hablando, por ejemplo, una gráfica, aquí hablamos de hernia inguinal, que es un procedimiento de todos los días, no aparece en Latinoamérica. Entonces, existe desde el que hace el 80% hasta el que hace el 10 o 15%, y en verdad no existe, no lo divulgamos o no lo queremos hacer. Criterios de alta. Hay que tener una mancuerna con el anestesiólogo y el cirujano. Los criterios de alta, nos guste o no, los hace el encargado de la unidad de recuperación posanestésica, que es el anestesiólogo. Los signos vitales estables en 30 minutos, no tener náusea y vómito en 15, no haber recibido opiáceos en 30 minutos, saturación de oxígeno aire ambiente, 15 minutos, recuperación del estado de conciencia y de estar orientado. ¿Eso en realidad no lo podremos cumplir en 12 horas? Lo dejo la pregunta al aire. Existen varias clasificaciones de las cuales no hay mucha ciencia tener un puntaje de 12 o 14, según así mismo sea, donde una no sea 0. Esta es la clasificación de PATS, de White Sound, tras alta, bloqueo nervioso periférico. Este es un flujograma de la SEGMA, Cirugía Mayor Ambulatoria de España. Estas son de las guías que escribimos en 2014 de práctica clínica de cirugía ambulatoria, que es exactamente lo mismo en México, donde el paciente lo valoras en consulta, es candidato para CMA, quedas con el protocolo preoperatorio, haces la cirugía y los dos caminos es, se va a su casa o si alguna eventualidad hay, pasa a hospital. El enfoque es importante considerar que requiere una valoración preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio. Esto suena a la recuperación acelerada, es correcto. La orientación preoperatoria, carga de líquidos, evitar ayuno, valorar si requiere o no preparación intestinal, antibiótico profiláctico, tromboprofiláctico, que esto no es nuevo, lo debemos de manejar siempre. Quitar de fumar al mes. ¿Cuántas veces hemos hablado de que el paciente evitemos, pobrecito, pues no hay problema, es una cirugía electiva. Y como cirugía electiva, el cirujano debe de dictar lo que debe hacer. Un control glucémico, 8 o menos. Control de las enfermedades metabólicas, suspender el ácido salicílico, valorar el uso de COX-2 o algunos neuromoduladores. Intraoperatorio, anestésicos de corta duración. Anestesia o analgesia epidural, opioides de corta duración, evitar sobrecarga de líquidos, evitar drenajes, mantener la normotermia del paciente, analgesia, no sonda nasogástrica, prevención de la náusea o vómito, retiro temprano del catéter urinario o evitarlo, nutrición oral temprana, analgesia. Esto en realidad son pequeños cambios o pequeña inversión de lo que ya estamos haciendo o quizá ya lo estemos haciendo. En el postoperatorio, movilización temprana, estimulación de la motilidad intestinal, evaluar el procedimiento, considerar el realizar un TAP block, ultrasonido o por bases anatómicas, por visión laparoscópica, la ropivacaína en algunos otros. Pero en realidad hay algo en cirugía, pues nomás falta ver estudios, todo lo que es recuperación acelerada, en muchos procedimientos. Yo siempre cuando hablamos del tema de recuperación acelerada, que no es el concepto, una cosa es ERAS, que es una marca registrada y pagas para valorar esto, y otra cosa es lo que podemos hacer todos, recuperación acelerada, que no es más que optimizar a nuestro paciente y disminuir su estancia hospitalaria, y no por no pagar el protocolo, no estamos haciendo ERAS. Es lo primero que nos tenemos que quitar de la cabeza. ¿Qué beneficios tiene? ¿En realidad existe un beneficio? Sí, reduce las complicaciones quirúrgicas, hay menos reingresos y estancias hospitalarias, reduce los costos, aumentará la eficiencia en atención médica, mejorará la satisfacción del paciente, eficiencia del uso cama, unidades de cirugía ambulatoria y corta estancia. Creo que debería de haber más y menos hospitales. Promoverá el trabajo en equipo multidisciplinario. Los equipos clínicos pueden coordinar sus procesos en atención más efectiva, reduce el riesgo de valoración clínica y mejora el cumplimiento del programa y autocrítica y análisis de los resultados. ¿Por qué? Si diario haces lo mismo,
el riesgo de error, ya valorado por los doctores y por el licenciado, creo que cada vez debería de ser menor. ¿Todo paciente que va a ir a un procedimiento quirúrgico podría ser candidato? Es correcto. ¿No es solo para el ingreso ambulatorio? No, la recuperación acelerada debería ser para todos. ¿Es para minimizar el índice de complicaciones? Es correcto. No es necesario un centro de alta especialización, pero sí se necesita conocer el concepto. Existen beneficios en espera psicológica, social, ahorro familia, ahorro hospital y lo que ya se comentaba, mejor relación médico-paciente. Es importante el control de la náusea, pero no es la gran ciencia. Una hidratación, carga energética, dexametasona y ondancetrones. Evitar ayunos prolongados, premedicaciones, medicación de corta duración, manejo del dolor, control de náusea. ¿Qué ocupamos? Lo que ya tenemos. La ciencia no hay, está en la infraestructura. El personal con adiestramiento especializado en CMA, ¿existe una preparación? Nosotros tenemos formación académica en la institución donde estoy formando residentes desde 2009 en el protocolo y concepto de cirugía mayor ambulatoria. Trabajo en equipo, entonces todo lo debemos de hacer. Creo que la respuesta es obvia. ¿Abierto o endoscópico? Ambos. Entonces necesito cambiar mi conducta para el manejo del dolor. Al cirujano le compete el manejo del dolor. Nosotros lo provocamos, nosotros debemos de controlar. ¿Con qué? Analgésicos normales, alguna asociación de bloqueos locorregionales, anestesia intraperitoneal, analgesia invasiva, home pump, etc. ¿Podemos operar niños? Ahí está. Podemos tener bloqueos locorregionales, hilo inguinal, TAP block, intercostal, hoja de los rectos, home pump, parche narcótico, entre otros. El control del dolor, la planeación. El drenaje, si lo puedes evitar, mejor. Pero el manejo se puede hacer en su casa. Al paciente le orientas cómo lo use y sin ningún problema se puede ir. ¿Existen antecedentes? Esta es la guía que hicimos en 2014. Este es el capítulo del libro del doctor Juan Carlos Mayagoitia, que es el libro más abierto de Latinoamérica para hernia. Nosotros tuvimos oportunidad de escribir el capítulo anterior y la nueva versión también. Volvimos a escribir el capítulo de cirugía ambulatoria. Nosotros presentamos este trabajo que hicimos en 2010, está en ASECMA. Aquí nosotros presentamos el trabajo en colecistectomía, donde la única variante que estábamos aquí definiendo, ni siquiera 12 horas, estamos hablando de menos de 3 contra de 3 a 6, y el único factor estadísticamente significativo en 2010 fue el control de la náusea. Ahorita, 14 años después, hemos aprendido a que esto sea un estándar. Esto es lo que tenemos, estos son nuestros pacientes. Aquí tenemos, por ejemplo, algún paciente donde el paciente está operado con anestesia local más sedación. Y si tú puedes tener a este paciente así o a esta paciente así, creo que todos lo podemos desarrollar. Claro, van a decir, son hernias. Sí, pero nosotros tenemos una de las series más grandes en México en cirugía laparoscópica de vesícula. En nuestra unidad tenemos alrededor de 4,000 coles y con un egreso en 2 horas y media, promedio a 3 horas. Te los tienes en recuperación así, en realidad, digo, dejo la imagen para qué están haciendo ahí. No tienen nada que hacer ahí, se pueden ir a casa. Los protocolos ya los dijimos, educar al personal, educarnos nosotros, hacer autocrítica de los resultados. En muchos lados hablan de que debe de ser un cirujano experto, creo que debe de ser un cirujano con sistematización. Aquí dejo, por ejemplo, algunos operando cirugía laparoscópica con bloqueo, haciendo algunos procedimientos abiertos o laparoscópicos, en realidad son solo ejemplos de lo que podemos hacer. Hay que recordar que el dolor son 3, las heridas, la pared y la omalgia, y los 3 los provocamos nosotros. Aquí dejo 2 videos, uno poniendo un TAP block por laparoscopía y otro poniendo un TAP block por ultrasonido, ambos por el cirujano. Por obviedad de tiempo, en realidad está la aguja en el lado derecho, la otra se ve el abombamiento del signo de Doyle, que son conceptos que en realidad todos. ¿Qué más hacemos? El cirujano controla el dolor en la consulta, pone toxina en la consulta, pone el catéter de neumoperitoneo en la consulta. Todo esto es cirugía ambulatoria. ¿Nos podemos atrever a concluir algo? Que la recuperación acelerada y la cirugía ambulatoria son viables y son aceptadas por el paciente y por hospital. Desafortunadamente,
poco por nosotros. Mínimos cambios en inversión, ¿vale la pena y disminuye las complicaciones? La pregunta, ¿el egreso puede ser ambulatorio? Sí. Requiere protocolos de manejo, estandarización de procesos, sistematización. ERAS, insisto, no estoy en contra, pero es una organización económicamente que debes de pagar. La recuperación acelerada, no. Los protocolos de recuperación acelerada son importantes. Valoración. Todo paciente de cirugía ambulatoria requiere de manejo acelerado, pero no todo manejo acelerado es ambulatorio. Dejo dos frases, una de un amigo: la cirugía ambulatoria no es una moda, sino una filosofía. Y una frase personal: a la cirugía ambulatoria hay que perderle el miedo, pero nunca el respeto. Gracias, quedo a sus órdenes.